Compañero Carlos, usted hizo ayer una explicación que me pareció muy pedagógica sobre el conflicto armado en Colombia y cómo están involucradas y cómo se utiliza ese conflicto armado para la explotación de las multinacionales, vaciando primero las regiones para poder las multinacionales entrar. Y de allí viene como resultado el desplazamiento de la población y cómo este conflicto viene afectando a la población civil. Usted daba cifras de muertos y cómo la mayoría de ellos eran más de la población civil que del movimiento armado en sí. Entonces sería muy bueno que usted nos ilustrara un poco en este tema que hoy en día está en el centro neurálgico de la aspiración y la expectativa del movimiento popular en la necesidad de encontrar una solución política y negociada al conflicto político, social y armado en Colombia. Lo que tendría que decir al respecto es que en Colombia, como se convirtió en un campo de experimentación contra insurgentes, la llamada guerra de baja intensidad, Estados Unidos sacaron la teoría primero de la seguridad nacional y después dijeron, bueno, ahora vamos a hacer una guerra sucia, una guerra de baja intensidad, de tal manera que Colombia va a ser el sitio donde vamos a probar cómo se puede desarrollar ese tipo de guerra. Esa guerra de baja intensidad está caracterizada porque hay un enemigo interno. Y ese enemigo interno ya no se puede reducir al comunismo. De que cayó el muro de Berlín, ya eso de que no todos son comunistas y punto, bueno, no tiene tanto apego. Entonces en Colombia se acuñó el problema del enemigo interno, primero como el narcotráfico y después como el terrorismo. Y lógicamente en un malabar extraordinario, un embajador llamado Louis Tam de los Estados Unidos en Colombia, que primero estuvo en El Salvador, durante todo el periodo de la Gran Guerra en El Salvador, acuñó el término narcoterrorismo para clasificar a la insurgencia colombiana, pero para extender ese vínculo a todos los movimientos sociales. Entonces, la teoría del enemigo interno implica necesariamente la destrucción de ese enemigo interno, pero si ustedes analizan un poco las tesis de la doctrina norteamericana de la guerra preventiva, saben perfectamente que ese enemigo interno nunca va a desaparecer. Incluso la teoría de la guerra preventiva asegura que el enemigo interno hay que mantenerlo a toda costa. O sea, que una guerra es, digamos así, necesaria para poder sostener sistemáticamente la transnacionalización, la reprimarización, la financiarización de estas sociedades, para apoderarse de las fuentes de materias primas, para apoderarse de los mercados, de las infraestructuras y para apoderarse de las finanzas de las naciones. En ese sentido, los enemigos no son verdaderamente los insurgentes. Los enemigos son los que están mal parqueados. Si yo estoy al ladito de un pozo petrolero, pues soy parte de ese enemigo interno y me van a sacar. O sea, en Colombia hemos llegado al colmo del descaro que los pozos y minas, pozos petroleros y las minas son declarados territorios supranacionales. De tal manera que en un circuito de 5 kilómetros a la redonda ningún colombiano puede entrar. Decían en otro lado que el 70% del ejército colombiano está dedicado a cuidar instalaciones petroleras, instalaciones energéticas e instalaciones mineras. Entonces el propósito ha sido claramente utilizar esta guerra, que en un principio fue la guerra por la defensa, digamos así, de la pequeña propiedad campesina, por las reivindicaciones agrarias fundamentales, iniciada en el 48 con distintos procesos, pero que en el 64 claramente se convirtió en una guerra, digamos así, algunos dijeron por la liberación nacional, otros dijeron por el socialismo, otros dijeron por un montón de cosas, transformar esa guerra, que básicamente era una guerra agraria,
en una guerra contrainsurgente, por una parte, pero en función o verdaderamente una guerra contra la población a fin de liberar esos territorios y controlar esos recursos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Miremos algunos casos. Miremos, por ejemplo, el caso de Urabá o el caso del Catatumbo, zonas de expulsión masiva de población. Cómo se expulsaron cientos de miles de personas y cómo se asesinaron miles también, simplemente para despejar territorios. Miremos el caso del Cesar, que es el departamento donde hay unas minas de carbón más grandes. ¿Cuántos miles de desplazados hubo en el departamento del Cesar? Eso implica claramente, las estadísticas muestran claramente que esos 5 millones de desplazados están perfectamente focalizados. Se puede mirar en el mapa de Colombia cuáles son las zonas de expulsión y dónde están los recursos fundamentales. Y miremos ahora qué está pasando. Por ejemplo, el caso de la Greystar en Santander. Cómo tras un movimiento muy fuerte de la población, el gobierno que había dado las licencias de explotación para destruir un páramo entero, tiene que retroceder y decir, no, pues entonces miremos a ver si hay otra alternativa, y a partir de ahí, cómo los grupos paramilitares penetran la región, amenazan a los líderes y empiezan a desplazar a la gente, ¿cierto? Y la Greystar dice, yo ya no voy a explotar esto. Aparece otra empresa, en este momento no recuerdo cuál es el nombre, pero aparece una nueva empresa subsidiaria de la Greystar y aparece con un nuevo proyecto que ya no es a cielo abierto, sino en socavones. Entonces, esos elementos muestran que esta no es una guerra ya por mantener la pequeña propiedad agraria, por las reivindicaciones de los campesinos. Hay gente que lucha por eso, naturalmente, pero en lo fundamental esta es una guerra por imponer este modelo de guerra de baja intensidad al país, por apoderarse, como ya dije, de los recursos y por controlar estratégicamente el país. Hay otro elemento que me parece importante mencionar, y es que Colombia hoy es la llave en la región para Estados Unidos. O sea, los niveles de militarización son tan grandes que si se desatara un conflicto regional, probablemente el ejército colombiano lo ganaría. Tiene 60 años de experiencia, tiene la máxima tecnología del mundo, tiene el asesoramiento norteamericano y 4.000 hombres de Estados Unidos en el terreno. Y perfectamente este ejército podría ganar una guerra. En ese conflicto que hay en América Latina, que también es un conflicto por los recursos, es un conflicto por la infraestructura, la finanzas, etc., Colombia juega un papel crucial en el desbalance regional. Si nosotros no hallamos fórmulas para la paz, cualquiera que sea la fórmula, diría fórmulas honorables para la paz en Colombia, si no logramos resolver eso, va a haber un conflicto regional de grandes proporciones en América Latina. Por una sencilla razón, y es que las multinacionales no van a renunciar a cosas como, por ejemplo, los 450.000 millones de barriles que hay en la Orinoquía venezolana y que hoy no están en sus manos. No van a renunciar al presal brasilero, 80.000 millones de barriles, donde los brasileños están diciendo esto es intocable, esto no es. No va a renunciar al gas boliviano, al gas natural de Bolivia. Eso hace que indudablemente o Colombia resuelve el problema de la paz para poder existir como nación, para darle un respiro a su población, para buscar la democracia, o Colombia no tiene ninguna viabilidad. No digo como nación porque es un estado extremadamente fuerte. Hay una teoría de que es un estado militarista
una, digamos así, dictadura tan terrible no puede ser un Estado de hoy. Pero Colombia como nación no tiene viabilidad si no resuelve el problema de la guerra. Y no tiene viabilidad, digamos así, una solución pacífica a las confrontaciones que da América Latina si no hay paz en Colombia. Y por eso creo que mucha gente, yo no pido que los gobiernos europeos intervengan porque me parecería que intervendrían mal, en favor del que no es. Pero sí creo que mucha gente de las organizaciones sociales y de, bueno, un montón de organizaciones acá pueden jugar un papel muy positivo por la paz y por la solución a la crisis nacional. Bueno, les agradezco mucho la atención.